Bien, Norambuena se presentó con la doctora Paola Panis, que es defensora oficial. Se presentó frente a la fiscal Lara por consejo de la abogada. No declaró, decidió hacer uso de su derecho a silencio. Ahora veremos. La fiscal tiene un mes, tiene 15 días, con prórroga de otros 15 para convertir esa detención, porque hay que decir que ya está detenido, no es una Claro, no prisión, es una aprehensión. en una prisión preventiva hasta el momento del juicio. Veremos cuándo hace el pedido la fiscal Lara y qué es lo que le responde el juzgado de garantía. Ahora, ¿qué está pasando con la violencia de género aquí en Bahía Blanca? También esto seguramente se puede traspolar al resto del país, pero ¿qué pasa en nuestra ciudad y qué pasa con estas denuncias que finalmente se reiteran, que las víctimas tienen el valor y los recursos para hacer la denuncia, pero quedan en la nada? Fíjense a qué nivel de violencia escaló este caso. Vamos a tratar de ampliar un poco la mirada del escenario para encontrar alguna respuesta, si es posible, o reflexionar sobre esto. Por eso tomamos contacto con el móvil en directo. Sole, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Convocamos a Micaela Romero, quien es abogada de la Clínica Jurídica de Género de la Universidad Nacional del Sur, justamente para poder hacer una lectura desde una mirada profesional respecto a algunas características que son clave para comprender este caso en particular y, por supuesto, entender qué es lo que está pasando en nuestra ciudad. Micaela, muchas gracias por tu tiempo. Lo mencionaba fuera de cámara, realmente este caso tiene algunas características sobre las cuales hay que poner el peso, ¿verdad? Sí, a ver, se vuelve necesario el trabajo en conjunto entre distintas instituciones, no solo desde la órbita del Poder Judicial, sin lugar a dudas el hecho que aconteció el fin de semana y que es de público conocimiento, requirió del dictado de alguna medida de coerción para asegurar la investigación y la prosecución del proceso, pero sin embargo no podemos olvidarnos de la denunciante, del acompañamiento que debemos hacer entre todas las instituciones de manera articulada, no quedarnos solamente dentro de lo que es el foco judicial. Mismo dijo ella que tuvo que cambiar su vida, de cómo la llevaba, ¿no? Eso requiere de estar más presente. Claro, justamente cómo impactan las palabras de esta víctima, que de alguna manera también es la voz de muchas mujeres que al momento están atravesando una situación como esta, que no pueden olvidar el botón antipánico, que justamente descansan sobre una restricción de acercamiento y de alguna manera eso ni siquiera les representa una seguridad total frente a una posible agresión. Lamentablemente, a veces queda con sabor a poco ese tipo de medidas. ¿Ayudan? Sí. Y son necesarias también, porque, digamos, si no hubiéramos tenido esas medidas de previsión de acercamiento, lo que pasó el fin de semana no hubiera configurado un delito, por ejemplo, de desobediencia. Lo cierto es que sigue siendo necesario un trabajo articulado con distintas organizaciones, a través, por ejemplo, del municipio, de políticas de género, otro tipo de ayuda, algún acompañamiento psicológico. No son procesos fáciles de atravesar y claramente una persona que está atravesando una situación así requiere de esa ayuda. Al momento, en la clínica de género, entiendo en los últimos meses han convocado voluntarios, voluntarias, justamente para poder fortalecer el equipo de trabajo. Ahora, ¿cuál es el nivel de demanda que están teniendo en relación a este tipo de hechos? A ver, llegan, en cuanto a la gravedad de los casos, llegan de distintas gravedades. Llegan muchos casos, sí, pero de distintas gravedades, que eso es lo que primero hay que analizar, en qué situación está la persona, porque a partir de ahí es que se despliega el trabajo que hay que hacer. Es decir, si es un caso que, según ciertas características, representa de una urgencia y de una situación de que hay que actuar ya, bueno, se articula a través de Comisaría de la Mujer, a través del municipio con algún tipo de gestión en los números de guardia, de urgencia, a través de alguna presentación que se haga en la causa penal o en la causa de familia. Entonces hay todo un despliegue que hay que hacerlo de manera muy rápida para asegurar de alguna manera algún grado de efectividad,
¿no? en ese tipo de abordaje. Siempre estamos abriendo cada tanto convocatoria para armar el equipo y digamos esas convocatorias son de forma interdisciplinaria, abriendo el abanico a otro tipo de profesionales, no solo abogados o abogadas. Bien. Delphi, ¿alguna pregunta que quieras trasladar justamente a Micaela? Sí, Sole, consultarle, recién Micaela hacía referencia obviamente de la atención inmediata y rápida que se le intenta y se le da a las víctimas de violencia de género. ¿Qué pasa en el después? ¿Cómo se las puede acompañar después una vez que pasa todo ese proceso, todo ese primer momento, que por ahí avanza en lo judicial? Pero bueno, hay una vida alrededor que se ha visto afectada y que obviamente hay que volver a encaminar. ¿Cómo se les ayuda a eso, a reubicar y a reencaminar la vida luego de pasar cosas realmente impresionantes? Bien, los casos que nosotros abordamos desde la clínica no solo tienen un acompañamiento previo, sino al momento de hacer la denuncia, si es que no se hizo, y si se hizo la denuncia, se acompaña posteriormente, es decir, nosotras respetamos cuando nos dan el espacio para poder acompañar y nuestra intervención no se termina cuando llegamos a una etapa y listo, por graficarlo de alguna manera. Nuestra intervención va a estar siempre que la persona nos requiera y nos permita acompañarlas. Somos respetuosas de eso. Por ende, no se termina con una etapa judicial. Estamos permanentemente asistiendo a los casos que abordamos. De forma gratuita. De forma gratuita, sí, sí. Micaela, no sé si lo has mencionado, no sé si tampoco si tienen los datos o no. ¿Hay cifras, hay estadísticas de lo que es la clínica jurídica de género de la UNS en cuanto al abordaje de esta problemática? Sí, tenemos cifras. La verdad que en casos que son graves, como el que ahora, digamos, estamos interviniendo en esta nota, no son de los que más tengamos, pero sí nos han tocado y, bueno, el tipo de abordaje es de otro tipo de despliegue, como decía anteriormente, con mucha más urgencia e intervención articulada con distintas instituciones. ¿Y ahora ha aumentado esa cantidad, digo, en las consultas? Lo que pasa es que ahí hay una cuestión de que hay épocas del año que presentan mayores tipos de consulta y de denuncias. Las épocas de fin de año son en donde más pico tenemos y en marzo también son momentos del año donde más se eleva la situación. Lo cierto es que nosotras tratamos de no verlo así como una cuestión de números, sino que ponemos el foco, digamos, en el acompañamiento y en el estar. Cuanto menos casos hayan, mejor, pero lo cierto es que esta problemática está y a veces cuando no suceden esos llamados o esas consultas, bueno, es donde desplegamos otro tipo de llegada a la sociedad para bajar información, porque el puntapié de este tipo de abordajes es a través de esto, no solo de acompañar, sino de brindar información para detectar estos ciclos y estos círculos de violencia de género y a partir de ahí desplegar la ayuda. Micaela, por lo menos de mi parte te hago la última. ¿Es más complejo trabajar cuando hay menores, cuando hay hijos, hijas de por medio? Sí, porque hay que tener otro tipo de intervención. Necesariamente hay que hacer otro tipo de análisis y requerimos ahí ya sí puntualmente de una asistencia psicológica y de una ayuda económica sin lugar a dudas. Son las aristas que hay que abordar: salud, trabajo, economía y salud mental, digo, ¿no? Muy bien, Sole, no sé si te queda alguna consulta. Me parece que ha sido bastante clara, Micaela, con todas las definiciones sobre el tema. El contacto, justamente para aquellas mujeres o personas que estén atravesando una situación que requiera justamente algún acompañamiento, asesoramiento gratuito, esto lo subrayamos, ¿cómo se pueden comunicar? Bueno, a través de la Clínica de Género se llega por medio del Instagram, que es Clínica de Género UNS,
ahí nos pueden dejar un mensajito. Lo próximo que sigue es el número de teléfono de la clínica y a partir de ahí se deriva por equipo de turnera. Analizando las características del caso, empezamos el abordaje y cuando es de requerir con una complejidad el caso, hacemos un abordaje interdisciplinario con distintas instituciones. Muchas gracias. No, a vos. Micaela Romero, entonces, abogada de la Clínica de Género de la Universidad Nacional del Sur, a quien agradecemos esta mirada, este abordaje y la posibilidad también de aquellas personas que estén atravesando una situación de estas características o de diferentes características, pero que necesiten un acompañamiento, asesoramiento, también lo puedan hacer a través de este recurso. Muy bien, Sol, el agradecimiento para Micaela y por supuesto vamos a seguir de cerca este caso particular para ver cómo evoluciona, pero también el trabajo enorme que hace la Clínica Jurídica de Género de la UNS. Gracias, buenas noches.